Hola a todos, buenos días en esta mañana de domingo, de fin de semana. Aquí estamos de nuevo en nuestro espacio de comentario de mercados tiempo real. Hemos tardado más en subir este fin de semana el comentario, bueno, por varios motivos, pero entre ellos que hemos querido analizar con un poco más de profundidad pues lo que ha sucedido en los mercados y lo que está sucediendo, porque creo que estamos en una encrucijada pues bastante interesante. Vamos como siempre a desarrollar nuestro espacio alrededor de un comentario de mercado, un sumario, donde vamos a ver un poco los hechos que han marcado principalmente la evolución de los mercados esta semana y que podemos encontrarnos de cara a la semana siguiente. Como siempre, ya sabéis que nosotros os mostramos con total transparencia las cosas que hacemos y la operativa que desarrollamos. Os estamos mostrando cómo gestionar una cuenta de trading con poca cantidad de dinero, una cuenta de trading retail, que es seguramente el caso de la inmensa mayoría de la gente que desarrolla o que realiza esta actividad. Por tanto, creemos que es muy interesante ver el tema desde este punto de vista, ¿no? Ver el trading desde estos puntos de vista. Vamos a prepararnos y a ir ya a empezar con el sumario de la semana y analizaremos posteriormente los gráficos del mercado y veremos a ver qué está sucediendo. Vamos a ello. Ya estamos con nuestro resumen semanal. Pues que no ha habido noticias en concreto destacables en esta semana, pero sí que debemos destacar la situación de los mercados, y es que la caída en los mercados es importante. A partir del día 9 vimos una caída importante en los mercados europeos, sobre todo arrastrados también por los mercados americanos. Aquí tenéis una imagen de los principales índices mundiales respecto al VIX, y los índices USA, la verdad es que el desplome en octubre es espectacular, y los mercados europeos ya llevaban en una caída, en descenso claro, desde agosto. Por tanto, atención, porque estamos en un punto de inflexión clave en los mercados y veremos cómo evoluciona esta semana, que no hay, la verdad, muy buenas perspectivas. Y hablando de perspectivas, hay un nerviosismo bastante evidente en Bruselas sobre la posición del Ejecutivo italiano en materia de presupuestos. Italia está decidida a poner unos presupuestos que superen ampliamente el déficit permitido por la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un conflicto a la vista entre euroescépticos, podríamos decirlo así, o antieuropeos, y la administración de Bruselas. Veremos cómo termina esto. Atención a esto, porque mañana, día 15, es la fecha límite para presentar estos presupuestos en Bruselas. Por lo tanto, habrá la presentación oficial de presupuestos por parte del gobierno italiano y deberemos ver la reacción que tiene Bruselas a esto. Podría haber movimientos importantes en el eurodólar a raíz de esto, y podríamos ver cómo se abre una nueva crisis en la Unión Europea, de además incierto resultado, ¿no? Como siempre. Vamos a pasar ahora a ver ya los gráficos de la semana. Una semana que, sí ha mostrado ligeramente inestable, ¿no? Con figuras de ida y vuelta, como podemos ver aquí. Tenemos aquí en pantalla ya el gráfico del eurodólar. Vamos a ajustarlo bien para que lo podamos ver en toda la pantalla. Ahí está, esto es toda la semana. Un eurodólar que esta semana empezó con una primera parte de la sesión bajista, y con una segunda parte donde reaccionó el par, y además reaccionó de una manera bastante importante, perforando las directrices de los movimientos, y ahora mismo cerramos a 1.1557 intentando consolidar una tendencia alcista en el corto plazo. Respecto a la operativa, podéis ver, insistimos, total transparencia, y os queremos siempre enseñar cómo está evolucionando nuestra operativa, la operativa de nuestro sistema de divisas Prometheus. Y aquí lo podéis ver, ¿no? Podéis ver aquí cómo Prometheus ha sido capaz de aprovechar perfectamente esta tendencia bajista del primer inicio de semana. Ha sido una tendencia bastante definida, bastante fuerte, y esto lo ha aprovechado Prometheus para realmente
sacarle dinero al mercado, no sin evidentemente testeos erróneos, y eso es completamente normal, pero sí que es importante ver cómo el sistema es capaz de detectar esa fuerza de esa tendencia, por lo tanto insiste en abrir posiciones que después administra, como podéis ver aquí, pues de la forma, digamos, más adecuada en función de la volatilidad. Sobre esto y sobre el concepto, cómo está definido conceptualmente el sistema, vamos a hablar dentro de poco en un artículo que saldrá y os avanzamos en la revista Traders, que creo que es un artículo que valdrá mucho la pena porque explicaremos un poco las bases y los fundamentos de nuestro sistema de trading. Un sistema de trading que nos permite adaptarnos al mercado, nos permite efectuar grandes o medianos recorridos cuando suceden, efectuar grandes recorridos cuando suceden y conformarnos con cortos recorridos cuando esto pasa. Vemos aquí también una operación errónea en este caso, con poco impacto en la cuenta, pero sí que una operación errónea al girarse el mercado. 1.1557, zona de soporte para el corto plazo. 1.1550, mientras no rompa estos 1.1550 podemos ver pues tendencias alcistas. Esto en el corto plazo nos deja pues una confirmación de la figura de ida y vuelta, como hemos visto aquí, una confirmación de la figura de ida y vuelta con esta vela semanal que no consigue romper el máximo de la vela anterior. Por tanto, seguimos estando en tendencia bajista en el medio largo plazo. El nivel de referencia para romper esa tendencia bajista, pues los 1.1739 en estos momentos. Vamos con la libra dólar. Una libra dólar que, como podéis ver aquí, ha tenido una semana claramente alcista. Rompió las zonas de resistencia del corto plazo, se posicionó por encima y logró revertir la situación y desarrollar una tendencia alcista en este corto plazo. Contamos con una zona de resistencia, como podemos ver aquí, el 1.3192 en el medio plazo, y aparte teníamos datos durante la semana de libra dólar, datos que vamos a ver aquí. El PIB mensual del Reino Unido. Ese PIB mensual del Reino Unido pues nos forzó a cerrar nuestra posición. Hubiera sido una posición buena, bueno, buena no, pero seguramente hubiéramos cerrado aquí. Y cerramos nuestra posición. ¿Para qué? Para evitar entrar en una zona de alta volatilidad con posiciones abiertas. Sabéis que es una también de nuestras reglas, una de nuestras pautas, ¿vale? Intentamos no tener posiciones abiertas en momentos de alta volatilidad y este podía ser uno. A partir de la rotura del 1.3192 vemos como el par consolida por 3 veces. Una de ellas nosotros ya habíamos abierto posición. Y luego nos marca este máximo aquí. Fijaos lo que os comentaba antes, ¿no? Es el mismo sistema, es Prometheus, es el mismo sistema que vemos aquí. Un sistema que aquí es capaz de desarrollar estos movimientos y apurarlos hasta aquí y la última parte de la posición cerrarla aquí cuando ya ve que claramente que se da la vuelta, pero el grueso de la operación está cerrada hasta este punto, o aquí la operación en su totalidad cierra en esta zona, que es la zona, digamos, de máximo beneficio prácticamente, y en cambio el mismo sistema es capaz de detectar que no hay posibilidades de fuertes ascensos de nuevo, y lo que hace es cerrar las posiciones aquí con un beneficio muy modesto, pero con beneficio al fin y al cabo. Si hubiéramos esperado, posiblemente hubiéramos cerrado con pérdidas. Por tanto, ese es el factor de calidad y esa es la diferencia muchas veces, la escasa distancia que hay entre una estrategia de trading que funciona, una estrategia de trading que gana dinero, poco dinero pero gana, y una estrategia de trading que pierde. Respecto a la evolución del par, 1.3151 su precio de cierre, acaba cerrando el par, se posiciona por debajo de los 1.3192, que es esa zona de resistencia, y perfora la primera directriz de ese impulso alcista que hemos desarrollado esta semana. Mientras no rompa el 1.3131, aún hay, o podemos ver posibilidades de que se produzca un nuevo impulso alcista. El problema de ese impulso alcista es que se va a encontrar con los 1.3192 y posteriormente va a tener que romper este máximo de los 1.3257 como zonas de referencia. Por lo tanto, atención, podríamos ver impulsos alcistas de una forma relativamente cómoda
pero deberían perforar el 1.3192 y sobre todo superar el 1.3257, que puede ser realmente el punto de inflexión. Es decir, si supera cómodamente ese nivel, podríamos ver nuevos ascensos con bastante potencia, pero hay que contar que el par va a llegar ahí ya ciertamente debilitado, porque habrá tenido que gastar muchas fuerzas en perforar este 1.3197 y revertir esta situación. Por tanto, es una posibilidad, pero una posibilidad bastante remota. Nosotros nos inclinamos más porque haya un desarrollo lateral, quizás una consolidación por encima del 1.3192, y luego, pues si no hay nuevas aportaciones al mercado alcistas, seguramente veremos una nueva caída. Y esto no hace más que confirmarnos el escenario que vemos en el mediano y largo plazo, que es un escenario bajista, como podemos ver aquí. Por segunda vez, el par intenta romper la zona de 1.3277, no lo consigue, hemos visto el máximo en 1.3257, y por tanto seguimos en una clara tendencia bajista. Si vemos aquí el par en el gráfico semanal, pues seguramente esta semana le correspondería una vela bajista de rechazo a esta zona de aquí. Por tanto, vendría a abonar también la teoría que tenemos viendo el gráfico a corto plazo. Todo esto son teorías, son escenarios que abrimos, por tanto puede ser que rompa al alza, pero realmente por ahora tiene bastantes hechos en contra, bastantes puntos en contra la teoría de esta rotura al alza. Vamos ahora con el dólar yen. Un dólar yen que esta semana, pues bueno, nos ha dado una falsa, como vemos aquí, una falsa por esta remontada del mercado, aunque luego la tendencia era la correcta, pero no pudimos aprovechar esta situación debido a esta falsa que hizo Dura Prometheus, y como tiene una gestión muy estricta de el riesgo, pues prefirió cerrar en activos tan volátiles como las divisas en este time frame. Pues no podemos permitirnos ningún lujo ni ninguna especulación. Vemos que la semana ha sido claramente bajista, perforamos la zona de soporte y a partir de aquí ya no hicimos ni siquiera un pullback, hemos desarrollado un movimiento a la baja que nos deja los 112,21. Este ha sido el cierre semanal. Claramente tendencia bajista en el corto plazo. Primera directriz del movimiento 112,32. Segunda directriz, vamos a ver, 112,91, 112,92. En el largo plazo, ¿qué nos deja? Pues nos deja una zona, una indicación de una zona fuerte de resistencia en este nivel que ya es máximo anual, marcado la semana anterior, de 114,54. Este es un poco el nivel de referencia. ¿Qué podemos ver ahora? Seguramente podremos ver nuevos descensos que buscarán apoyos en zonas de 111,16, en zonas pues de 110,66. Esa sería un poco la horquilla en la que nos estaríamos moviendo. A partir de ahí sí que podríamos seguramente construir un nuevo impulso alcista. Vemos que aquí es una zona de soporte importante. Si trasladamos, proyectamos esta zona aquí, pues vemos que puede ser una zona de soporte importante para el par. El dólar australiano, pues tenemos un dólar australiano en el cual hemos tenido movimientos esta semana. Sí, hemos tenido movimiento, mira, aquí está, movimiento también erróneo, nos ha dado una falsa. Vamos a marcarlo aquí, vamos a marcarlo, lo dejaremos aquí marcado para tener una referencia a futuro. Vale. Bueno, el par, después un importante, como podemos ver aquí, tendencia bajista desarrollado durante la semana anterior, pues ha consolidado niveles y a partir de ahí ha intentado reaccionar de una forma técnica. Perforó durante la primera parte de la semana la primera directriz del movimiento, hizo un pullback que también perforó esa directriz, pero rebotó violentamente al alza y entonces ya testeó la segunda directriz de este movimiento bajista. Nos ha vuelto a marcar un mínimo semanal en 0,7043 y a partir de ahí volvemos otra vez a atacar la zona de referencia, la zona de resistencia situada en los 0,7115. Ahora mismo cerramos a 0,7116, es decir, justo encima de la directriz del movimiento. Esto nos deja una figura de indecisión para la semana que viene. Veremos si seguimos con este rebote técnico o volvemos a tener una
figura importante de descensos. Por lo tanto, aquí el nivel de referencia va a ser los 0,7139. Mientras no rompa estos 0,7139, veremos seguramente nuevos descensos. Si consolidara zonas superiores a unos 71,39, rebotando en este nivel de 0,7116 actual, podríamos ver impulsos alcistas a corto plazo. El largo plazo nos deja pues en la misma situación que semanas anteriores, una clara tendencia bajista en el medio largo plazo, con una importante sobreventa que sigue constante y sigue al par, haciendo que descienda en búsqueda de niveles de 0,69. Es un poco el nivel de referencia en el medio largo plazo. Vamos también ahora a hablar del oro, 1217,87. Después del movimiento, sobre todo que hemos visto en las bolsas americanas a final de esta semana, con esa importantísima caída de los índices, pues ha hecho que el rol de activo refugio vuelva a funcionar en el oro. Nos dio el sistema dos señales erróneas a cortos, no operó más, y a partir de aquí vimos esta importante reacción, una reacción muy rápida, muy violenta, que ha hecho que Prometheus no pudiera activarse, no pudiera abrir posiciones porque no fue capaz de detectar este impulso tan rápido. Estábamos en niveles de 1186, sensiblemente por debajo del nivel de consenso de los últimos meses de $1.200 por onza, y hemos visto cómo hemos tocado pues máximos en niveles de $1.225 por onza. Cerramos a 1.217, estabilizando el par en una zona lateral por la que desarrolló su recorrido toda la jornada de viernes. Niveles de referencia importantes, pues los 1.212 y los $1.201 por onza, que son los niveles de soporte de este impulso alcista en el corto plazo. En el largo plazo lo que vemos pues es una fuerte reacción alcista que seguramente debería prolongarse con un primer objetivo de los $1.235 por onza. Todo también dependerá de cómo evolucionen los mercados en esta sesión semanal que vamos a abrir en pocas horas en el mercado de divisas. El West Texas, $71,30. Volvemos a estar por debajo de la zona de soporte, de la zona de referencia. Esta zona de referencia es una zona que se está mostrando vital, que se está mostrando muy importante y vuelve a ejercer su presión, su magnetismo sobre el precio, que vemos que pierde a mediados de semana las zonas de soporte y rápidamente también pierde esa zona de referencia y se coloca sensiblemente, ligeramente por debajo, con $71,30. Zona de referencia 71,87. Seguiremos pivotando sobre este nivel con toda seguridad. En las próximas horas debemos contar o pensar en clave alcista mientras estemos por encima de este nivel, y más si superamos los $73 por barril, y por debajo de este nivel pues deberemos pensar más en clave bajista. En el largo plazo, pues como podemos ver aquí, tenemos un claro punto de inflexión que son esos $71,87. Lo que hemos dicho, que acabamos de decir, si no superamos este nivel, podemos ver búsquedas de zonas de soporte en los $68,69. Y vamos a cerrar, como siempre, con el Bitcoin dólar. Un Bitcoin dólar que se mantiene plano desde hace ya 3 jornadas, con muy poco movimiento. Después de pues una importante caída en la jornada de jueves, una importante caída que le llegó a tocar en mínimos, en niveles de $6.072. A partir de ahí que hemos visto una consolidación, un desarrollo lateral en el que estamos inmersos en este momento. Fuerte rechazo el que vimos en niveles de resistencia durante esta semana, que están situados en los 6.595. Esto nos ha devuelto al sesgo bajista en el corto plazo en el Bitcoin dólar. Mientras no superemos estos niveles de 6.461, 6.551, seguiremos estando claramente en un contexto bajista para la cripto por excelencia. Veremos a ver qué sucede. Aquí estamos acercándonos a una zona que hay bastantes mínimos y por tanto pues una zona de soporte también importante. Esto respecto a lo que hemos visto en el mercado. Ahora desde forexperiences.com pues os vamos a enseñar varias cosas sobre los hechos que han marcado mucho, han definido mucho el mercado en esta semana, y el primero de ellos es la importante caída que hemos visto en los índices. Tenemos aquí pues vamos a ver un gráfico en el que podéis ver
la mayoría de índices importantes, y podéis ver cómo esta semana, pues la verdad es que las caídas han sido importantes. Esto es un gráfico porcentual, por lo tanto podemos ver aquí las caídas de todos los índices respecto pues a la última semana de septiembre. Lo podemos hacer más grande, no lo podemos hacer más grande. Desde el día 23 tenemos caídas muy importantes en todos los índices. Parece haberse iniciado un movimiento bajista de una cierta, de una intensidad pues importante. La caída es bastante semejante en todos los índices. Si nos alejamos más, pues sí que podemos ver cómo el comportamiento de los índices americanos había sido mejor, pero ahora mismo la verdad es que en el corto plazo se están comportando todos igual y están cayendo todos a plomo con la misma fuerza. Veremos cómo se levantan los mercados esta semana, pero la verdad es que la cosa no pinta nada bien. Es decir, estamos seguramente ante el inicio de la esperada corrección por parte de muchos analistas, y es que el mercado no se podía mantener de forma indefinida tal como estaba. Y vamos a hablar también de el otro de los focos sobre el cual ha estado localizada la atención esta semana, que es en la cuestión italiana, ¿no? ¿Y cómo verlo? Pues la mejor manera de verlo es examinando los bonos italianos. Como podéis ver aquí, pues bueno, desde mediados de agosto las rentabilidades de los bonos italianos pues han tenido varios picos, pero el pico más importante surge a partir de pues esta última semana de septiembre, donde las rentabilidades de los bonos se han disparado de una forma absolutamente espectacular. Y si acercamos la lupa y vemos prácticamente esta semana, vemos como pues hay importantes movimientos al alza, ¿no? Atención a la rentabilidad de estos bonos, porque nos puede dar una imagen de lo que está pasando en el mercado y cómo el mercado pues está encajando la crisis que se puede abrir esta semana en la Unión Europea. Por tanto, es un gráfico que habrá que seguir y son datos importantes que habrá que tener en cuenta de cara a nuestra operativa, sobre todo en cruces con el euro dólar. Mucha precaución, insisto, cuidado mañana, porque mañana es el día en que Italia tiene que presentar oficialmente las cuentas. Es el día límite para presentar las cuentas en la Comisión Europea, ¿no? A presentar sus presupuestos, y esto podría provocar algún socavón tanto en las bolsas como en el mercado de divisas. Y con eso os dejamos, finalizamos este espacio realizado como siempre durante el fin de semana con los mercados cerrados, analizando los mercados y planificando un poco nuestra operativa. Esperamos que como siempre pues os haya sido de interés, os haya sido de utilidad, y recordar que nos vemos durante la semana en nuestro podcast en Pulso de Mercados justo antes de la apertura europea, en nuestro programa de audio, y si no, nos veremos el fin de semana que viene aquí de nuevo en tiempo real, examinando los gráficos y hablando de trading. Un saludo. For Experiences. Evoluciona tu trading.